Además estamos todos un poco Sí, rotos. mucha gente con padecimientos psiquiátricos, producto de lo que fue la cuarentena, me imagino las tensiones, la situación económica. Hay muchas razones, ¿no?, que han llevado a esta situación. Pero podemos preguntarle a ellos directamente, ¿no? Sí. Vamos a arrancar, no sé quién, voy a arrancar por el doctor primero. Voy a arrancar por el doctor porque, a ver, yo tengo entendido que hay 1 de cada 3 personas que sufren problemas o han sufrido en el marco de esta pandemia problemas de salud mental de distintos tipos, ¿no? Depresión, ansiedad, insomnio. ¿Estos son los cuadros de situación que ustedes vieron, sobre todo en este último año y medio? Sí, primero tendríamos que aclarar que no todas las personas que tienen algún padecimiento psíquico tienen una enfermedad mental. Bien. Primer punto, ¿no? Porque lo que sí sucedió en este tiempo, un poco por la ASPO, por el tema de la reclusión, otro poco por la pandemia y el miedo a enfermarse, es que mucha gente sufrió un problema, le diría que 2/3 de las personas tuvieron problemas de insomnio. Acá, presente, Acá. Presente. Eso no quiere decir que no lo tengan resolvimos todavía. una enfermedad, pero sí el cambio de los ritmos circadianos, de las rutinas, generó inevitablemente una alteración del sueño. La gente se empezó a acostar más tarde, más expuesto a las pantallas, más expuesto a las noticias, a la televisión. Las pantallas hacen que uno duerma Y porque uno se se activa. estrese. Pensemos que el ser humano está preparado para el ritmo circadiano. Luz, sol, vida. Noche, oscuridad, dormir. Sí. La naturaleza es eso. Nosotros alteramos el ritmo con la modernidad, con la luz, pero la pandemia fue tremendo, porque no había horarios, la gente no salía, y eso generó un cambio abrupto en todas las circunstancias. ¿Cuáles fueron los cuadros más comunes que vieron? Y lo más en el común transcurso de fue esta el pandemia? insomnio y la ansiedad, producto de eso. Y de la mano de eso, porque la salud es algo integral, no es salud mental solamente. La salud es un todo. El aumento de peso. La gente empezó a comer mal, empezó a comer mucho. Menos actividad física, me y imagino mucho también, ¿no? menos actividad física. Y se vio mucho en los chicos. Nuestra población infantil son todos delgaditos los chicos. Sin embargo, en este último año y medio, de hecho hubo una comunicación de la Sociedad Argentina de Pediatría, donde hubo un porcentaje muy grande de niños con aumento de peso y adolescentes. Eso es que es por el estrés del encierro, de ir al colegio. El hecho de que el chico solamente va al colegio y corre en los recreos. Piensen que en general la recomendación que damos los médicos para un niño es que tiene que tener por lo menos 1 hora de actividad física intensa por día. Que eso lo cumple prácticamente en el colegio. Ahora, que corra, que tenga un poco de educación física, ya eso, y que va a la plaza un sábado o un domingo, ya está. Esto no pasó durante un año. Ahora entramos en... Es muy interesante todo lo que estás diciendo, pero yo pensaba en, por ejemplo, los chicos, que es lo que está describiendo él. Quizás nosotros que somos más grandes y cada uno ha pasado cosas como más fuertes y las ha superado o no, pero pienso en esta generación de pibes y pibas que sufrieron la pandemia, que sufrieron no ir a la escuela, que sufrieron esta fábrica de excluir del sistema, de no tener laburo, de tener que dejar la escuela cuando se pudo volver para salir a trabajar. ¿Cómo se recuperan de un trauma social como la pandemia? ¿Cómo se puede laburar en conjunto, Estado, organizaciones, para tratar de recuperar lo traumático a nivel social, no solamente cada caso individual? Mira, en principio habría que aclarar que estamos en la pandemia, ¿no? O sea, Sí, estamos en la pandemia y nos hemos tomado un ribotril durante las elecciones, digamos, la política actuó como política paliativa, olvídate de la pandemia. Está buenísimo. Pero es muy eso que interesante decís. esto de pensar, es que el tema que... Perdón, la política y los medios también, me parece. Obviamente, ¿no? sí. En parte siempre los medios están dando vuelta por ahí. El tema es que, ustedes fíjense qué cosa interesante, se ha instalado en la Argentina el debate sobre la libertad. Yo creo que nunca se habló tanto de la libertad desde que empezó la cuarentena. Empezaron a pedir libertad porque se aburrían en la casa y siguió el tema de la libertad a tal punto que ganó las elecciones la libertad sin protección social, que es la peor de todas, que es ponerle más fichas a esta sociedad capitalista de rendimiento, donde hay que estar 24 horas activo y de noche no podés dormir, obviamente, porque no debés dormir porque tenés que estar en condiciones del trabajo para ser súper explotado, a tal punto ya que el partido triunfante está trabajando sobre la anulación de las indemnizaciones. Claro, los pibes de hoy, que ni saben qué es una indemnización, votan por la libertad para tener trabajo y no van a tener trabajo, porque si no se organiza el sistema capitalista, un sistema que necesita excluir permanentemente y que necesita para sobrevivir, se lo dijo Chomsky, aniquilar poblaciones enteras,
La única forma de salir de este lío en lo que nos ha metido el capital es con cooperación y de la cooperación la posibilidad de supervivencia. Porque la nave Tierra no tiene lugar para todos. Es sencillo. De ahí que la ultraderecha se hizo ecologista. Como los nazis, ¿no? Los nazis también eran ecologistas porque para salvar el árbol mataban a la gente. Entonces, como tiene que haber menos gente en el planeta Tierra, todo lo que sea en beneficio de quitar gente del medio es mejor para el capitalismo. Por eso te meten en la Liga de Libertad. Y la Revolución Francesa, yo tengo un libro, ya de por sí lo voy a publicitar, mi libro, Modernidad, Tiempo, Forma y Sentido, donde hablo de todas estas cuestiones para que la gente que quiera saber mi pensamiento, en dónde me apoyo, en todas las tradiciones teóricas. Por nada los franceses decían libertad, igualdad y fraternidad. Es decir, la libertad, como es la que ganó las elecciones y que la gente apostó a eso, porque la gente viene apostando a esto desde que empezó a molestar para que salgamos de la cuarentena y seguimos en la misma manija, bueno, es una libertad sin igualdad y sin fraternidad. Es una libertad, en términos teóricos, hobbesiana, ¿no? Un estado de naturaleza de guerra de todos contra todos, supervivencia del más apto, ¿no? A la manera darwinista. Esta es la sociedad en la que vivimos, esta es la sociedad que trae patologías como esta, en la que yo no puedo meterme porque no es mi ramo. Pero sí puedo decir en qué tipo de sociedad vivimos. Bueno, quiero sumarla a Mariela, porque sé que estuviste trabajando y hay un informe, un trabajo que desarrollaste donde me parece que además se asienta un poquito la preocupación de la gente que seguramente no colabora, ¿no?, a la salud mental, que tiene que ver con la expectativa post-pandemia, ¿no? Me parece que hay algunas conclusiones que a mí me parece que son preocupantes en el sentido de que la gente no ve un futuro mejor, sino peor. ¿Qué dice la encuesta? Sí. Nosotros realizamos una encuesta con distintas olas cada 4 meses y en las últimas olas lo que estuvimos viendo son olas de 1000 casos a nivel nacional. Lo que estuvimos viendo es que crece en los niveles de preocupación, de ansiedad y de tristeza. Sobre todo en los más jóvenes, tristeza, preocupación por el futuro. Esto en relación a lo que tiene que ver con la salud mental. Y en las principales preocupaciones crece la preocupación por el desempleo y por el poder mantener la economía familiar. Entonces, lo que vemos es que hay una preocupación por la pandemia en sí misma, en un principio por poder contagiarse, porque se contagien los familiares, por no poder acompañar a los enfermos, por no poder velar a los muertos, pero después está la preocupación por las consecuencias de esta pandemia que tienen que ver con la brecha digital, la brecha de acceso a la educación, al empleo. Y lo que veíamos, que es lo que vos traías, es que 8 de cada 10 cree que el futuro post-pandemia va a ser peor, que vamos a vivir peor que antes. Es terrible. Esto también lo viene midiendo el Observatorio de la Deuda Social de la UCA con respecto a la pobreza y la infantilización de la pobreza, y miden también el estado de ánimo de los pibes y de las pibas en el país, porque es algo que nadie está leyendo, pero más allá de los jóvenes, que claramente es el futuro y el presente, te quería preguntar por la franja de los adultos mayores, que también me imagino que deben tener un resultado para leer en términos de salud mental, porque fueron los que tuvieron que estar más encerrados por la cuarentena, por la pandemia. Sí, los más afectados por el tema de la soledad, por ejemplo, fueron los adultos mayores, pero también lo vimos en los niveles socioeconómicos más bajos y en las mujeres. Sobre todo los más afectados por el desempleo, también acá se visibilizaron otras brechas que también anidan en los hogares, por ejemplo, la brecha de género. Vimos que 4 de cada 10 mujeres analizaron la necesidad, tal vez, de dejar de trabajar o trabajar menos, tener que dedicarse a las tareas del hogar, y los sectores que tienen el empleo más informal son los que más afectados estuvieron también por estas preocupaciones que, aunque no se hayan contagiado o aunque no hayan perdido a un familiar cercano, la gran preocupación es por el futuro. La gran preocupación es por cómo van a reinsertarse
y cómo van a proyectar el futuro de sus hijos. También muchas preocupaciones por cuáles van a ser las habilidades requeridas en este futuro. ¿Figura el ambiente, por ejemplo? ¿El cambio climático entre las Sí, preocupaciones? también crece como preocupación. Hay un porcentaje importante que va creciendo en cuanto a la responsabilidad que tenemos, o sea, reconocen que tenemos una responsabilidad como seres humanos en el destino planetario y comunitario, pero que de todas maneras el futuro lo ven negativo. Va a ser, lo que desean son porcentajes, por ejemplo, lo que decía recién, 8 de cada 10 que cree que el futuro va a ser peor, pero que sin embargo también esta pandemia nos visibiliza estas inequidades. Entonces vamos a tener mayor conciencia. Hay un artículo del diario La Nación que va un poco en línea con lo que vos estás diciendo, que salió, ahora están los portales en este momento. Dice así, fíjense, mi hija se corta. Por la pandemia aumentaron las consultas psiquiátricas en chicos y preocupan las autolesiones. Anorexia nerviosa y los trastornos obsesivos y de ansiedad como cuadro de situación. Le pregunto al doctor Corral. Es que además hubo otra situación que quiero retomar un segundito lo de ella. El impacto de la pandemia fue muy fuerte en el equipo de salud. Nosotros, desde la Asociación Argentina de Psiquiatras, hicimos un estudio sobre los profesionales de la salud, y particularmente sobre los profesionales de la salud mental, y el impacto fue tremendo en estos temas, insomnio, tristeza y ansiedad, como decía ella. Con respecto al tema de esta franja etaria y de esa nota, yo la leí la nota, está muy claro que una circunstancia que sucedió es que nosotros tenemos que pensar que más de la mitad de la población está bajo la línea de la pobreza. Las capacidades de albergar una familia habitacionales, no todo el mundo tiene, mucha gente en realidad no tiene las posibilidades de vivir más cómodamente. Eso aumentó los índices de violencia intrafamiliar, de abuso y de dificultades de acoso también. Y pregunto si aumentó algo más, que es el uso de antidepresivos. Bueno, ¿Está constatado esto también? Aumentó el consumo de psicofármacos y de alcohol. Y de alcohol también. Y de drogas también, eso lo estudiamos nosotros. Y esto es claro, porque de hecho, fíjense que si hacen un cruzamiento con la cuestión comercial, hubo un gran avance en la venta de vinos y bebidas blancas. Mira. Muy grande. ¿Y entre qué sectores? ¿Por edades o los más jóvenes? No lo tenemos medido eso, pero esto es algo que atraviesa toda la sociedad, desde la gente con menos recursos a la con más recursos. Y el tema de la medicación es otro grave problema, porque hay mucho prejuicio con respecto a la medicación psiquiátrica y pasan dos cosas contradictorias. La gente que teniendo un problema necesita tomar alguna medicación, porque uno se la indica, es como alguien que tiene que tomar un antibiótico y se lo indica, al que quiere tomar el antibiótico por su cuenta, porque se lo indicó el vecino. Que hay una gran parte. Con psicofármacos pasa mucho eso. Cargo de eso, ¿no? No es una solución mágica, es una parte de la solución en todo caso. No es una solución, al revés. La automedicación no debería suceder. No me refiero a la automedicación, sino a la medicación proscrita, digamos, por el propio médico. Claro, eso es una parte del tratamiento. Pero me interesa lo de la automedicación, porque realmente somos muchos los que nos automedicamos. Es un problema, si podés contarnos los riesgos de automedicarte. Es lo que tenemos que desestimar. Es algo que está. Así como alguien no tiene que tomar un antibiótico porque tiene un poco de fiebre, o no tiene que tomar otro medicamento por su cuenta, tiene que ser indicado por el médico, porque es venta bajo receta, un psicofármaco con más razón. Además, un punto muy importante que acabas de decir, la medicación no es para resolver conflictos, no es para resolver problemas existenciales. Entonces, si uno se siente mal porque perdió su equipo favorito, porque perdió el partido que quiso votar, o porque perdió un ser querido, o porque perdió el trabajo, eso no es medicable. La vida no es medicable. Lo que se debe medicar es la enfermedad, porque la ciencia avanzó mucho, y eso es una de las grandes noticias, de las buenas noticias que tenemos que dar para la comunidad, que es que hay que creer en la ciencia, en la medicina, porque tiene respuestas muchas. Fíjese lo que pasó, una enfermedad nueva, en poco tiempo se pudo lograr inmunizar y se pudo lograr mejorar la eficacia de los tratamientos, porque la mortalidad fue muy grande al principio y mucho menor después. Y bajó la curva. Miguel Ángel, vos querías decir algo. Yo quería, sí, me encanta lo que acabas de decir, el tema de que los problemas existenciales no tienen medicación, ¿no? Porque yo iba a acotar algo a lo que dijo ella hace un ratito, acerca de la cuestión del futuro. Sí. El futuro es una decisión del presente, no es que el futuro nos está esperando.
Pero tenemos mucho margen para elegir, Miguel Ángel, Bueno, en un país con más de la mitad de los pibes y pibas pobres. Si vos mirás la historia, los futuros son la consecuencia de decisiones que se han tomado en el pasado. O sea, cuando vos ves, como no tenemos toda la historia adelante, hacemos lo que podemos con lo que tenemos a mano. Entonces vos te das cuenta que lo que sucedió en determinados momentos fueron decisiones que se tomaron antes de que eso sucediera. El miedo hoy es al presente. Porque